Marisol de las Fuentes, periodista sommelier, nos da algunas clases, nos enseña temas que nos importan saber y mucho, que bueno, que obedecen a esta cultura también gastronómica. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Toman vino? Sí. Te pregunto acá. Sí, a Yo coro no, fue. yo no, pero he tomado y Has más tomado. o menos tengo, sí. Bueno, ustedes saben que el vino viene siendo parte de la cultura desde siempre de la Sí, humanidad. Se sabe que en la El historia, mosto. exactamente, ha existido el vino. El primer milagro de Jesús. Bueno, sí, uno de los primeros, Sí, y se calcula dicen que es el primero porque se transforma el agua en vino. el agua en vino, sí, y el vino es parte en la Biblia. En la Biblia está mencionado 400 veces Sí, en claro. toda la Biblia, entre Antiguo y Nuevo Testamento, Sí. el vino, porque el vino tenía que ver no solo con la producción agrícola, sino con todo lo religioso. El vino está muy asociado a lo místico desde Tiene siempre. mucha advertencia la Biblia sobre el vino. Habla Sí. a favor y también, en algunos momentos, por ejemplo, cuando habla de recomendaciones al obispo dice, es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer, y dice, no dado al vino. mira, Y digamos, y en Proverbios hay muchas alusiones al vino también, ¿no? Cuando alguien se emborracha, el otro día se levanta a la mañana y no está en condiciones, bueno. Es decir, para bien y para mal es algo muy interesante siempre y cuando esté bajo control. y fíjate que está tan arraigado en la cultura que cuando pensamos en el vino estamos hablando de 8.000 años desde que hay algún registro de su creación, y siempre estuvo asociado a lo religioso, tuvo sus dioses, tuvo a Dionisio, tuvo a tenés Baco, razón. y de hecho la iglesia en su momento, y esto está en la Biblia también, dice que fue Noé cuando bajó del arca que encontró unas plantas de las que comió y se llenó de alegría y regocijo, y de allí Mirá. dicen que Noé fue quien descubrió la vid y de allí nace el vino. Eso no lo Imagínate sabía. el impacto. Encontró uva pasada. Porque Sí, Claro, claro. claro. estaba A la un larga poquito es eso. pasada esa uva. Claro. Qué destino el de Sí. Noé, ¿no? 40 días arriba de un barco con un montón de animales. bajó y Tremendo. Pero encontró- bajó y se encontró las vides. Sí. Sí. Pero fíjate el impacto que tiene en lo cultural, lo social y lo religioso el vino, y las bebidas alcohólicas siempre han estado asociadas a los ritos religiosos, bueno, hasta que pasaron a ser del consumo común. Correcto. En la Edad Media recién, de hecho es interesante, ya que me llevaste para el lado de la historia, en la Edad Media había vinos para la nobleza y vinos para el pueblo. Mirá. Y fíjate cuán cultural es el vino y el consumo del vino, que ¿cuál creen que era el vino de la nobleza? A ver, arriesguen. Una cepa, decís, un estilo. Pensá el vino más básico, estamos hablando de la Edad Media. Sí. ¿Cómo podría ser el de la El nobleza? mistela. 1300. El tinto. El tinto. No. El blanco. ¿Por qué? Porque reflejaba pureza, mientras que el tinto era el que se servía en las tabernas. Ah, mirá vos. Fíjense El fuerte. cómo digamos. el consumo tiene que ver tanto con Claro. lo cultural, ¿no? Sí. Entonces, lo blanco, yo decía recién que el vino venía estando asociado a lo religioso y a los ritos religiosos. Bueno, lo transparente, lo filtrado, lo claro tenía que ver con la pureza y con la calidad. Hoy, Claro. cuando pensamos en la Argentina, nuestro mayor consumo tiene que ver con los vinos tintos, pero ojo que no es así en todo el mundo. En la mayoría de los países del mundo, vitivinícolas o consumidores de vino, el consumo está distribuido entre blancos, rosados, espumantes y tintos. La Argentina, que si quieren en algún momento les cuento de dónde viene esto, que seamos mayores consumidores de tintos que de otros estilos de vinos, es una excepción en el contexto mundial. En el mundo se consume todo y cada vez más se consumen blancos, rosados y ¿En espumantes. ese orden? Sí, exactamente. Los blancos y los rosados tienen que ver con esto que quería contarles, que vamos a charlar a ver si es negativo o no, esta idea de que hoy estamos pasando por el consumo de vino más bajo del mundo desde 1961. Mirá vos. Y en la Argentina el consumo más bajo desde 1942. Y mucho de esto tiene que ver también con cambios en los hábitos de consumo. Correcto. En la pospandemia, la gente empezó a poner mucho más foco en las cuestiones asociadas a la salud y al cuidado del cuerpo. Empezaron tendencias de menos consumo y mayor calidad. Ajá. Empezaron a consumirse bebidas de baja graduación alcohólica o sin alcohol. El vino que traje para probar ahora dentro de un ratito es un vino bajo en alcohol, tinto. Ajá. Y estas tendencias empezaron a crecer en todo el mundo. Lo mismo pasó con otras bebidas. Fíjense que en el mundo de las cervezas está mucho más afianzado. El consumo de cervezas cero alcohol o bajas en alcohol también crece en el mundo. Por lo cual no sorprende que el consumo del vino tradicional como lo conocemos se esté reduciendo. De hecho, en la Argentina nosotros llegamos a un consumo de hasta casi 90 litros per cápita en la década del 60. Hoy estamos en 16. Mirá Mirá. vos. Por lo cual, durante la pandemia... Por hubo año siempre, ¿no? Siempre estamos hablando per cápita por año. Posiblemente algunos de los que estamos acá estamos fuera del promedio, pero Sí. digo, en promedio estamos Claro. hablando, en 2024 hubo 16 litros
per cápita, ¿no? Imagínense que estamos diciendo que llegamos a consumir 90 litros per cápita en un momento donde el vino era vino tinto de mesa y vino tinto blanco, ¿no? Exactamente. ¿No? El que se abría con rosquita. Y aunque no lo crean, bueno, de hecho, las damas juanas y los Tetra Brick son los únicos que mantienen el consumo hoy, en el caso de la Argentina. Correcto. ¿Sí? Correcto. Por supuesto, y eso está mucho más atado a las cuestiones económicas y coyunturales. De todas maneras, en el mundo, la guerra en Ucrania, las situaciones políticas y sociales en países que son productores como los Estados Unidos, también están impactando porque suben los costos de todo. Por lo cual, nada, es interesante ver este tema de cambios de consumo y este tema de cómo se está impactando a una industria que, ojo, que es muy fuerte para nosotros en la Argentina. Lo seguimos en instantes porque llegaron las 12 a la Argentina y hay noticias. Hablamos con Marisol de la Fuente, trajo unos vinos para probar y nos va a contar de qué se trata. Sí, en realidad estábamos hablando recién antes de las noticias sobre los cambios de consumo, y uno de los cambios de consumo que estamos viendo desde hace varios años, post pandemia, tiene que ver con bebidas con menos graduación alcohólica o sin alcohol. Yo lo que les traje hoy es algo que está creciendo mucho en la Argentina, que son los vinos bajos en alcohol. Y cuando hablamos de bajos en alcohol, estamos hablando de vinos que tienen 6 o 7 grados. Algo que era mucho más común tal vez en un vino blanco, pero que hoy aparece también en los vinos tintos y que trata de lograr un producto que llegue a esa audiencia que está buscando tomar un vino de vuelta, pensando en consumir menos alcohol, pensando en disfrutar de ese vino de una manera más consciente. Así que vamos a probar. Mira, la técnica que utilizamos acá por la tarde es que la botella va y vuelve. Ahí está, y circula. Amigo. Lo primero para observar es el pico, o sea, es un pico especial para que Yo no le puse un lío. cortagota en realidad para que no hagan lío, para que no chorreen. Vas a ver que cuando corta levantes, gota, claro. corta Quiero la... que se escuche. A ver. Bueno, pero ¿Se llena el vaso? Claro, No, está muy bien. claro. Mira, se sirvió muy bien hasta el Ecuador, que es la parte más gordita de la copa. eso, ¿Ecuador se Excelente, llama? se Mirá llama vos. Ecuador. En cualquier copa es la parte más gordita de la copa. Y algo interesante sobre esto que estamos viendo De crecer. casualidad igual. No, Ahí en el pero streaming está lo bien. ven, ¿eh? Ahí Lo lo ven, están viendo en el sí, sí. streaming. Ese es el Ecuador. El ¿eh? Ecuador, amigo. El Ecuador, No, perfecto. Ecuador es la Hasta el parte más Ecuador. gordita de la copa. No, pero ahí te Tomalo. pasa. Lo pasó. Cámara 3. Tomalo. Te Y pasaste. si sos el único que va a tomar. Te manga de pasaste. de No, pero astemio, Yo tengo que todo. tomar por Machiavelli y por está Marmuré. bien. Claro. Tomás Sí. por todos. Bueno, en Ese este es el caso, Ecuador camino largo, agarrate vos Sí. otra ruta aérea. En este Es caso, el por trópico del ejemplo, cáncer. a ver, ¿cómo se hace un vino bajo en alcohol o sin alcohol? En el mundo los vinos sin alcohol existen hace más de 10 años y se consumen en toda Europa. Y en ese caso, cuando es sin alcohol, lo que se hace es producir el vino y desalcoholizarlo. Hay varios procesos de desalcoholización que requieren luego reincorporar descriptores aromáticos y de sabor, porque cuando vos sacás el alcohol perdés el corazón, perdés la columna vertebral del vino, que es lo que le da la estructura, el cuerpo, el volumen. Pero bueno, esos vinos existen en el mundo hace ya más de 10 años, se van perfeccionando de a poco y hay un gran consumo, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, de este perfil de El vino. alcohol se agrega en un momento, ¿no? De la No se elaboración. agrega, el alcohol se genera por la transformación del ¿Por la azúcar fermentación? en alcohol. Claro, las levaduras transforman el azúcar de la uva en alcohol. Por ejemplo, en este caso, que es bajo en alcohol y es tinto, ¿qué se hizo? Se cosechó una parte de la uva más verde. Sí. Si está más verde tenés menos azúcar, vas a tener menos alcohol, y una parte de la uva, la otra mitad, en el punto justo. Entonces, cuando fermenta, la levadura come el azúcar que tenga. Si tiene menos azúcar, va a tener menos alcohol el vino. Pero en algunos casos, ¿no? yo tenía mal concepto, en A algunos ver. casos no se agrega alcohol en el Lo vino. que hay son vinos fortificados, Ah, ok. que típicamente, para decir algo que por ahí todos hemos escuchado alguna vez, estamos hablando de los vinos de Jerez. El Mistela, el Marsala, el que se Claro. usa en la misa, son vinos fortificados. Y los vinos más populares, por llamar de alguna manera, los que se venden en cartón, ahí no No, sé. ahí no se hace ¿Tampoco? fortificación. No, se Mirá trabaja. vos. En el mundo del vino hay dos tipos de vino: el vino de gota y el vino de prensa. El Claro. vino de gota es generalmente el que tenemos en las botellas. Significa que ahí se hace la presión de esas uvas y ese líquido que se extrae Correcto. es ese vino con el cual después se hacen las filtraciones, clarificaciones, etcétera. Con ese mosto que queda después de la presión, se hace una nueva presión donde se extrae más líquido y eso es lo que se llama vino de prensa. Generalmente los vinos de menor categoría se hacen con vino de prensa. Ahora, no hay, si hay correcciones, lo que no hay es agregado de alcohol. Mirá vos. Si vos agregás alcohol, si vos agregás colorantes o agregás saborizantes en un vino, deja de ser vino y pasa a ser
un cóctel de vino. De hecho, si ustedes van al supermercado, van a Claro. ver que hay muchas botellas que dicen con sabor a chocolate, con sabor a Sí, sí, durazno. Eso es una base, o muchos que son de colores, Sí. eso tiene sí. base vino, pero está saborizado y tiene una tintura, ¿sí? Claro. Por lo cual deja de ser considerado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura como un vino, pasa a ser un cóctel de vino. Y estos vinos bajos en alcohol cada vez hay más en la mercado, en el supermercado, en la vinoteca. Si van a ver que lo dice, hecho, esta etiqueta lo dice Sí, grande, dice. bajo en alcohol. Van a encontrar tintos, van a encontrar blancos. Y algo interesante que pasó el año pasado en la Argentina es que el Instituto Nacional de Vitivinicultura, viendo la gran tendencia mundial en el consumo, aprobó la producción de vinos sin alcohol en la Argentina. Hasta el año pasado no estaba reglamentado. Mirá vos. Así que estamos esperando a ver si en esta vendimia 2025 aparece alguna bodega que se atreva. ¿Ustedes tomarían vino sin alcohol? Sí, definitivamente. Sí, ¿Sí? ¿Se puede? ¿Se le puede decir? Sí. Bueno, vamos a ver qué tal están los que se dan en Dale. la Argentina. Este igual que trajiste tiene un 10%. Sí, claro, pero vos pensás que un vino tinto en general está 13, entre 14. 14 y 15. El Ah. límite en la Argentina es 15,5. ¿Sí? Ajá. Y en general, dependiendo del estilo y un montón de cuestiones de las zonas y demás, estás en 14, 14,5, 15. Claro. 10 para un vino tinto es bajo en alcohol. ¿Se puede probar entonces? A ver. Sí, prueben, a ver qué tal lo claro, a ver. sintieron. Sí. Vamos, pruébenlo. Lo No, que no, noté- yo paso. ¿No? paso. A ver pasás? los, Sí, los sí. catadores que Los tengo, los catadores. degustadores No, oficiales. Lo que noté es el color y la temperatura. Vino fresquito, Es vino un de vino casa fresco, fresquito. Claro. es muy aciruelado. Sí, por decirlo de porque es alguna un manera. Malbec. Un correcto. Jorge Claro. Entendido en el Epa, tema. Experto, ¿no? Sí, Sí, sí. esto no- Siempre logramos algún Eso experto no sale en el de la grupo. nada, mi No, no son sale años de nada. bares, Ahí sí, hay- ¿no? hay hora De hombro. de tabernas, Hay hora codo. Me encantó. Ahí- de bohemia. A mí lo primero que me pasa es que te inunda mucho la fragancia. Sí, los aromas, claro. Pero se complementa mucho con el sabor, no es un sabor Sí, muy porque es invasivo. suave, es ligero, va a Claro. dar Sí. sensación de frescura en la boca. Son vinos jóvenes. ¿Qué es un vino joven? Es un vino que está pensado para ser tomado en el año, 1 año, 2 años desde que se produjo, de Ah. la fecha que está en la etiqueta. No se guarda. Este perfil de vino no está pensado para evolucionar en la botella. Es para que sea refrescante, para que se sienta la fruta, para que sea bebible. Este es el perfil que se está buscando en el mundo. Y por eso también esto que contaba antes, cuando hablaba un poco de los números en el mundo, estamos en consumos súper bajos. En la Argentina les decía 16 per cápita, pero tengo... Escúchame, ¿de qué bodega es? Te paso lo Este es Conejo Verde, es una bodega que pertenece a Falasco Wines, que es una bodega muy grande, es una línea que pertenece a ¿De Falasco qué Wines. provincia? Esto es mendocino. Mendocino, Sí, ok, es mendocino. ok, ok. Es mendocino. Tenemos que pensar que de las 189.000 más o menos hectáreas cultivadas de la Argentina, 189. 189.000 de vid para Sí. vino en la Argentina. Hay 46.000 de Malbec y gran parte de esto, casi el 90%, está en la zona de Cuyo, Claro. San Correcto. Juan, Mendoza. Obviamente tenemos vinos o producción vitivinícola en 18 provincias de nuestro país. Correcto, correcto. Marisol, Así que- ¿y con qué lo acompañamos? Este para mí va muy bien para una entrada, una picada, Claro. para platos más bien ligeros. Este yo no lo llevaría a un asado, pero no porque sea feo, sino porque el asado, el chorizo, como era el choripán, de la hamburguesa, de la cancha, etcétera, requiere un vino con más cuerpo, con más fuerza, Claro. ¿no? Que baje la grasa, digamos. Claro, que te limpie un poquito la boca, que los sabores se sientan, que sean como más armoniosos también. Pienso también en la cantidad de salidas y planes turísticos para conocer bodegas y probar y Ujú. catar todo esto. Sí. Está buenísimo que haya una alternativa con bajo porcentaje de alcohol en cada una de estas catas, porque comienzan a veces muy temprano en la mañana y para esta hora del mediodía ya estás pensando en otros planes. Nosotros los que trabajamos en la industria muchas veces empezamos a catar, que igual yo tengo que decir que cuando uno cata no toma. Claro, Lo es solo... Sí, Ah. lo escupe, lo espita es la palabra, usamos Sí. algo que se llama spitter y lo Sí. espitamos. Pero sí, por ahí a las 8 de pero la acá nos mañana, engañaste, 9 de la nos hiciste- mañana estamos arrancando. No, ustedes pero no están vamos a- disfrutando, que es distinto. Imagínate que yo cuando probé 60 en 4 horas, Claro. No, claro. mi cuerpito no aguantaría tanto. Claro. Entonces no te lo tomás. Pero sí, me parece que la opción baja en alcohol además permite tomar algo más ligero, que impacte menos en el organismo. Mucho esto que decía del cambio de consumo, de hábito de consumo, es búsqueda de vinos más suaves, más ligeros, más fáciles de tomar, más bebibles. Mucho de esto viene en lata. Les voy a traer algunas latas para que probemos. ¿Cómo cambió eso, no? Porque Sí, en una claro. época el vino y el corcho, o sea, la botella de vidrio, el corcho era
como lo que teníamos que, y si no estaba mal y demás, y Sí. hoy ya se habla de Sí, vino en hoy lata. hay muchísimos formatos, hay latas, hay inbox. En la Argentina somos bastante resistentes al cambio en general. Ok, Si viajamos rarísimo. por el mundo, te vas a encontrar con sachets, con Tetra Bricks, con vinos de buena calidad, con buy inbox, que acá en la Argentina hay algunos, pero la gente como que no termina de entender. Es una caja de cartón con una bolsa dentro de 3 o 5 litros que viene con una canilla que cierra el vacío. El mejor envase posible si tomás vos solo en tu casa una copita todos los días, porque puede durar hasta 60 días en perfectas Mirá vos, condiciones. mirá vos. O para una fiesta, para no, No ir se con... usa tanto eso acá, No, ¿no? no, se No, es usa. que no Y en nos el animamos. mundo lo ves, pero es un tema de De mito de cultural, de resistencia. En el mundo además vas a encontrar botellitas chiquitas de plástico, vas a encontrar vasitos de plástico como pequeñas copitas como la de los postrecitos, Sí. que la destapás y te tomás la Lo vi con copita. la tapa de aluminio, con el Sí, papel como un plateado. postrecito, sí. Y hay muchísimas variables de envase. Siempre estamos hablando de vinos que son de alta rotación, ¿no? Que son de... Claro. No van a estar en guarda, sino que van a rotar rápido de la got. ¿No? Bueno, incluso este es taparrosca. Sí, claro. Bueno, la tapa rosca es un indicador de no de calidad, sino de que es un vino joven. Ah. ¿Por qué? Porque la tapa rosca impide el contacto con el aire, con el oxígeno, y el vino, cuando vos lo abrís, está exactamente igual como lo sacaron de la bodega. En cambio, el tapón de corcho natural o el tapón técnico hecho con corcho natural permite pase de oxígeno. Y lo que hace el enólogo es decir qué tipo de tapón va a utilizar dependiendo cuántos años piensa que ese vino va a evolucionar y cuánto oxígeno necesita que pase a través del tapón. Por eso, en un vino joven donde el oxígeno oxida y daña el vino, lo mejor que podés tener es una tapa rosca. Y la gente, otro de los mitos habituales es, no, el vino de tapa rosca es un vino ordinario, de mala Es calidad, malo, claro. es malo. No tiene nada que ver con la calidad, tiene que ver con el estilo. Si te gustan los vinos jóvenes o ese día tenés ganas de tomar algo más rico, más fresco, más frutado,